Hola a todos y a todas. Saludos desde Nicaragua. En la actualidad, son 8 los Estados miembros del sistema de la integración centroamericana: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y República Dominicana. El proceso centroamericano de integración se ha sostenido mediante la secuencia constante de iniciativas políticas y económicas que datan desde su independencia de España, lo cual ha permitido la implementación de acuerdos que habilitan el funcionamiento de instituciones y mecanismos regionales para la toma de decisiones. De ellos se derivan los elementos característicos de un modelo de integración que posee un estatus jurídico propio. Los antecedentes más inmediatos del SICA y sus subsistemas son la Carta de Organización de Estados Centroamericanos de 1951, conocida como ODECA, la cual fue sustituida en Panamá en 1962, y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrita en Managua el 13 de diciembre de 1960. Conociendo estas etapas que llevaron a su consolidación y sus principales episodios de reforma, podemos comprender las principales características de este proceso de integración regional. Como rasgos principales, podemos destacar que los intentos unionistas centroamericanos tienen sus manifestaciones históricas desde la independencia de los países centroamericanos del dominio español en 1821. A partir de entonces, hubo varios impulsos por agrupar bajo una sola administración política a esta región. De manera puntual, podemos remembrar la que se conoció como República Federal Centroamericana, que duró 14 años, desde 1824 hasta 1838. Esta República Federal estaba conformada por 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, quienes formaron parte antes de lo que se llamó la Capitanía General de Guatemala durante el periodo de 1542 a 1821. La República Federal fue un intento o un experimento de federación que promulgó su constitución en 1824, la cual confeccionaba 3 poderes estatales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No obstante, desde su implantación afloraron intereses separatistas que produjeron, a través de cruentos conflictos, su disolución definitiva en 1838. Aunque hubo intentos para reconstruirla en los siglos XIX y XX, los mismos dieron pocos resultados en su consolidación. Luego de esas expresiones originarias, el hecho más significativo en el proceso de integración centroamericana ocurrió en 1951 con la suscripción en San Salvador de la primera Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, por los gobiernos centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, excepto Panamá, país para el que la Carta dejaba abierta la posibilidad de una futura adhesión. Esta carta, como hemos dicho, fue modificada en 1962. La ODECA consistió en un esfuerzo político cuya conformación articulaba una institucionalidad regional muy amplia que poco llegó a concretarse. Fue un intento de diálogo político en la región llevada a cabo mediante la reunión de cancilleres que prometía sustituir los fracasados viejos sueños de generar una nueva federación centroamericana por un proceso que se diseñaba con un nuevo paradigma desde la ONU, el cual propugnaba por la existencia de organismos multilaterales regionales y subregionales. Esta organización, la ODECA, significó, al menos simbólicamente, que Centroamérica fuese vista como una sola región, cuestión que hasta el momento solo existía en el imaginario de unos cuantos. En un contexto de dificultades de coordinación y articulación política de la ODECA, se crearon de forma paralela organismos enteramente desligados de esta, tendientes a alcanzar objetivos limitados al ámbito de la integración económica, mediante el tránsito de ideas políticas de integración a otras de corte económico. Se optó por un esquema gradual de integración económica y con ello se dio lugar al Tratado General de Integración Económica Centroamericana, suscrita en Managua el 13 de diciembre de 1960, el cual dio lugar a lo que se conoció como Mercado Común Centroamericano,
producto de diversas negociaciones que tendían a ajustar a la organización de estados integrados en la ODECA con instituciones que posibilitaran los objetivos comerciales y de desarrollo perseguidos en aquella época. La puesta en vigencia del Tratado General es el punto de partida de una nueva etapa del proceso de integración centrada en acciones en el campo económico y en la que se crea una maquinaria institucional con capacidad de llevar adelante las tareas necesarias para cumplir los compromisos y la visión plasmada en este tratado, adoptando el modelo económico desarrollista de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. En un primer momento, dicho modelo dio buenos resultados, hasta que entró en crisis a finales de los años 60 por razones de carácter político y económico. El llamado Mercado Común Centroamericano fue desmoronándose debido a las presiones de los partidarios de la estrategia de libre comercio frente al modelo de sustitución de importaciones. Luego, a finales de los 80 y conforme se superaban los conflictos militares surgidos en el contexto de la Guerra Fría, gracias a los acuerdos de Esquipulas I y II, se abre una nueva reestructuración de la integración centroamericana. En los inicios de los años 90 comienza una etapa en la que los presidentes centroamericanos manifestaron su voluntad de avanzar en un proceso adecuándolo al planteamiento del nuevo regionalismo en un mundo globalizado a través del protocolo de modificación a la segunda carta de la ODECA, conocido como Protocolo de Tegucigalpa, que entra en vigencia en 1991, y el protocolo de modificación al Tratado General de la Integración Económica Centroamericana, conocido como Protocolo de Guatemala, los cuales renuevan las bases institucionales del actual proceso de integración centroamericano que hoy conocemos. A través de la modificación de la segunda carta de la ODECA por medio del Protocolo de Tegucigalpa se crea el Sistema de Integración Centroamericana SICA, como un nuevo marco jurídico, político e institucional en todos los ámbitos de la integración. En la actualidad, este protocolo es el instrumento constitutivo y normativo principal que regula la institucionalidad del SICA. Este tratado determina la organización política de la integración centroamericana compuesta por órganos de carácter vertical y horizontal y las competencias materiales y funcionales que las instituciones creadas poseen, que luego otros acuerdos derivados y complementarios del sistema regulan en virtud de las disposiciones del mismo Protocolo de Tegucigalpa. Por su parte, el Protocolo de Modificación al Tratado General de Integración Económica, conocido como Protocolo de Guatemala, renueva la institucionalidad económica del SICA y señala las actividades necesarias para la realización de la integración económica. Este protocolo configura la posibilidad del avance por parte de dos más estados en la integración económica. Al referirnos a los hitos más importantes del proceso de integración centroamericana, no podemos dejar de mencionar dos tratados también relevantes, como son el Tratado Marco de Seguridad Democrática y el Tratado de Integración Social. El Tratado Marco de Seguridad Democrática, suscrito en 1995, instituyó lo que se denomina el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática y la Estrategia de Seguridad Centroamericana, que define políticas de coordinación interinstitucional entre instituciones de los Estados miembros del SICA vinculados al tema de seguridad en la región. El Tratado de Integración Social, también suscrito en 1995, instituye el denominado Subsistema de Integración Social que ya se había dejado planteado en el Protocolo de Tegucigalpa y en la Alianza para el Desarrollo Sostenible, ALIDES. Además de estos antecedentes inmediatos del proceso de integración centroamericana, conviene mencionar los episodios de propuestas de reforma al SICA y los principales resultados de estas. Además, las enmiendas realizadas a los protocolos de Tegucigalpa y de Guatemala. Concretamente se identifican 4 episodios de reforma al SICA, a saber son la propuesta de 1997 basada en el informe de BITCEPAL. La número 2 es la reforma que propone la Comisión Ad Hoc del 2004. La tercera es la reforma derivada del mandato presidencial del 2009
y la cuarta es la reforma institucional derivada del Plan de Acción para la Revitalización de la Integración Centroamericana del año 2010. Sobre la propuesta de reforma de 1997, basada en el informe de Vicepal, se logró al menos parcialmente la unificación de secretarías. También con ella devino la transformación del Banco Centroamericano de Integración Económica a través de la reforma a su convenio constitutivo. Respecto de la propuesta de reforma de la Comisión Ad Hoc para la Reforma Institucional del 2004, uno de los principales logros fue la constitución del Comité Ejecutivo, diseñado como el principal mecanismo de enlace entre los gobiernos de los Estados miembros del SICA y la institucionalidad del SICA. En lo que se refiere a la propuesta de reforma derivada del mandato presidencial del año 2009, se formuló una política de integración que identificara las reformas que permitieran la modernización del SICA. Lamentablemente, este episodio de reforma fue interrumpido con la crisis generada tras el golpe de Estado en Honduras, dejando inconcluso el plan plurianual de trabajo que contenía. Finalmente, sobre la reforma institucional derivada del Plan de Acción para la Revitalización de la Integración Centroamericana del año 2010, es destacable la publicación por parte del Comité Ejecutivo, el 24 de julio del 2013, del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA, el cual trata de solventar algunas falencias del derogado Reglamento de Actos Normativos del año 2005. A partir de este episodio se han logrado la aprobación, reforma, adecuación e implementación de instrumentos derivados que ordenan las actividades y funciones de las instituciones del SICA, entre las que podemos mencionar algunos como el reglamento de la Gaceta Oficial Digital, el reglamento de la presidencia pro tempore del SICA, el reglamento para observadores del SICA, entre otros. También es importante mencionar las enmiendas del 2002 a los protocolos de Tegucigalpa y Guatemala. La enmienda al protocolo de Tegucigalpa se realizó al artículo 35, siendo relativa a la aprobación de un nuevo mecanismo de solución de controversias comerciales establecidas por el Consejo de Ministros de Economía, COMIECO. Y la enmienda al artículo 38 del protocolo de Guatemala, que se realizó también en el año 2002, la cual determinó de manera explícita la conformación y competencia del Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, y la subrogación del Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano y demás órganos creados en instrumentos precedentes a este mismo Consejo de Ministros de Economía. Muchas gracias por su atención.